¿Por qué las cosas pueden ser diferentes? Que lo pueden ser. Es un privilegio para MDCTV tener aquí a una gran personalidad de nuestro país, la jueza Manuela Carmena, luchadora eterna, y que ahora que te has jubilado, bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias por llamarme. Hombre, es casi obligado, es un ejemplo para mucha gente. Tienes un historial que, si nos ponemos a leerlo, se ha acabado la entrevista, ¿no? Larguísimo, con una proyección nacional e internacional. Y eso quizás desmiente esa teórica superioridad intelectual de la que habló Cañete el otro día, de los hombres sobre las mujeres. Es que es una bobada tan impresionante, de decir que lo único que pasa es que, qué pena, ¿no? Como ese hombre se retrasa, pues parece el colmenero de la serie esa de Aida, ¿no? Es una cosa terrible. Es una buena, ¿no? comparación. Sí, sí, es como colmenero, ¿no? Que lo único que provoca es risa, porque yo creo que hoy día esas cosas son ya tan absolutamente, bueno, pues anacrónicas, que no tienen ningún sentido. Bien diferente a tu época, en los años 60, abogada, laboralista, enfrentándote al franquismo, claro, pasándolo muy mal, y sí que era... Sí, además pasaban cosas curiosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija, pues yo estuve haciendo juicios hasta el último momento, ¿no? Y me acuerdo que unos abogados me llamaron así aparte y me dijeron que si no me daba vergüenza estar tan avanzada con el embarazo y al mismo tiempo hacer juicios. Me quedé tan sorprendida, dije, vergüenza, ¿por qué? ¿No? Es decir, que ha sido un avance impresionante, ¿no? Porque realmente lo que vivíamos en aquellos años es una sensación tan absurda que las personas que no habíamos tenido esas experiencias teníamos perplejidad de que eso sucediera, pero sucedía, ¿no? Un avance impresionante, pero en el que aún queda mucho por conseguir para las mujeres. Lo que a mí me parece más importante es que queda el que la cultura de las mujeres tenga el protagonismo que debe tener, porque yo creo que en este momento los valores de la cultura de las mujeres, que no quiero decir que sea el perfil específico de la suma de mujeres, sino la cultura de las mujeres, es el futuro, porque es la sociedad en la que la violencia no tiene casi incidencia, ¿no? Cuando yo hablo de estas cosas, la gente me dice, bueno, pero hay mujeres violentas. Claro, faltaría más, pero lo que yo digo es, miremos las estadísticas. Claro. Y son tan claras, es decir, que es verdad. Entonces la mujer tiene la cultura de la convención, de la conciliación, bueno, en contra de la violencia. Y luego la mujer, hoy por hoy, sigue manteniendo el protagonismo de los cuidados, en líneas generales. Son dos valores esenciales a la ciudadanía. Hay que erradicarla de la violencia y hay que cuidarla. Unas estadísticas que por desgracia siguen manteniendo en cuanto a todos los crímenes pasionales y todo este tipo del maltrato a las mujeres, y creo que se han hecho algunas cosas a nivel teórico inclusive, pero no calan en la sociedad. Bueno, yo creo que ahí hay que reflexionar en muchas cosas, y yo creo que una de ellas importantísima es precisamente en que nuestra educación adolece de educación sentimental. Y yo creo que la educación de los sentimientos es lo que le permite al ser humano gobernar sus emociones. Y todo esto tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Y yo creo que es imprescindible el que en la escuela llevemos un conocimiento sobre todo del ser humano, de los hombres y mujeres, de los niños y niñas, que puedan identificar lo que es el amor, lo que es la amistad, lo que es el odio, lo que es la envidia, todo eso. Es decir, que hoy día se deja casi un poco, bueno, pues no sé, ¿eso cómo se aprenderá? No, si es que es como nuestro mecanismo, es como nuestro coche, nuestro vehículo que nos lleva, es decir, y si no lo sabemos manejar, pues claro, y yo creo que eso tiene mucho que ver, junto con otras muchas cosas, ¿no? Con muchas cosas, por ejemplo, con la justicia. Hay que hablar contigo de la justicia. Ya sabes esa famosa frase, la justicia es un cachondeo. Sí, eso fue una época yo creo que fue de los años 80, yo creo que fue una reacción muy normal, porque es una cosa tan ilógica la justicia, ¿no? que hace que surja muy fácil esa crítica. Yo estuve haciendo un programa que, por cierto, disfruté muchísimo, sobre un juego de mesa que he hecho sobre la justicia, que se llama Pleitos, y en Radio Nacional. Entonces era una serie de juegos que dábamos alternativas, hacíamos una pregunta y dábamos alternativas, ¿no? Y los ciudadanos contestaban cosas muy graciosas, pero en general me decían, como se trata de la justicia, pues será la alternativa más ilógica. Es decir, todo el mundo empieza a aceptar que es ilógica, ¿no? Y claro, es terrible, ¿no? Porque cuando la lógica se aparta de la lógica del individuo y acaba siendo la lógica de la justicia o la lógica del poder, pues deja de cumplir el papel que debe cumplir, que es el de ser un elemento de conciliación y digamos, de paz y de convivencia de la ciudadanía, y se acaba convirtiendo en algo que es como una superestructura absolutamente inútil.
una de las cuestiones más graves posiblemente en estos tiempos tan difíciles de la justicia es que no llega igual a los poderosos que a los de abajo. Hay miles de casos de corrupción política y similares y no ves nunca ningún político en la cárcel, ni nadie poderoso en general. Claro, yo en esas cosas lo que más me desespera es que en la justicia no se valoran los datos, ¿no? A mí me sorprende muchísimo. Yo estos días estoy intentando llevar a cabo pues un trabajo en el que es recoger todas las sentencias en las que han sido condenados políticos por los delitos clásicos de corrupción, pues el cohecho, la prevaricación, etcétera. Y lo último que acabo de recibir de la Fiscalía es que no me pueden mandar esos datos pues porque los tienen en papel y son muchos y hay que leerlos. Qué mala suerte. No, pero sobre todo mala suerte, sobre todo para la sociedad. Claro. Porque a mí lo que me parece increíble es que eso no le preocupe a la sociedad, que no le preocupe a la sociedad saber por qué se produce la corrupción, cuál es el perfil de los corruptos, cuál es el perfil de los corruptores. Eso es como el índice para empezar a funcionar en una política de verdad de represión de la corrupción. De hecho, somos un país bastante extraño porque a más corrupción posiblemente muchas veces, y por desgracia, más votos, sea cual sea el partido. Eso es absurdo. Nos habla poco de la preparación política, quizás de la sociedad en general. Sí, yo creo que eso, entre otras cosas, está indicando pues que hay una falta de mediación correcta entre la política y los ciudadanos. Entonces es muy interesante, yo creo, el que empecemos a profundizar cuál debe ser la relación entre los ciudadanos y sus políticos, ¿no? Porque hoy día el aislamiento de los políticos yo creo que hace que quepa cualquier interpretación sobre los mismos, sí. Y es tremendo. La gente puede decir, bueno, yo sé que este político, bueno, pues no es honesto, se queda con dinero y tal. Bueno, pero oye, si consigue hacer algo, bueno, y esto es terrible, ya se ha roto porque se ha roto el valor moral que luego la sociedad necesita, porque estos días cuando oímos los elogios al Atleti bien ganados, por ¿no? supuesto, a mí me sorprende los valores positivos, sí. La honestidad, el trabajo serio, la falta de arrogancia, y dices, qué curioso, y nadie ve esos valores en los políticos, ¿no? Ahora estos días también veo muchas campañas de publicidad de productos pues como los yogures o el chocolate que hablan de un mundo mejor. Los políticos no, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo hemos pervertido la política, no? Indudablemente. Y las cosas pueden ser diferentes. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo pueden ser diferentes? Así bueno, a corto plazo. Hombre, yo creo que es muy importante el que aceptemos la posibilidad enorme de ser un agente de cambio que tiene cada uno de los ciudadanos. Muchas veces hablamos de alternativas globales, hablamos de modificaciones pues contra los sistemas, hablamos de la necesidad de que el sistema capitalista desaparezca o hablamos de las grandes ideologías, pero parece que no damos sitio a las personas concretas que cada día se enfrentan ante una situación odiosa, injusta, en la que pueden incidir. Entonces yo creo que todos podemos incidir en cambios positivos, y hay que ver la manera en que se puede trasladar técnicas, reflexiones para que se articulen los cambios individuales. Yo ahí hablo de mis experiencias y también de algo que a mí me dio mucha paz, que es saber cuál es la curva del cambio y cómo se producen los cambios en la sociedad, para que cada uno de nosotros tengamos más capacidad de cambio. Una de tus iniciativas en tal aspecto muy pegada a la tierra es esas encuestas de acercarse a los parados, de hablar con ellos, de asesorarles. Eso es. A mí me parece fundamental el que en las oficinas de desempleo pues hubiera colectivos de personas que fundamentalmente quieren saber cómo viven esas personas el paro, cómo se les puede ayudar. Y la mejor manera de ayudar, la primera, la más elemental, es oír su voz, que se sepa qué pasa con la formación, qué pasa con las oficinas, qué trabajos les ofrecen, qué situación tienen. Todo eso hacerlo en una encuesta, entonces era una encuesta desde abajo, pero una encuesta que son las voces de la gente, ¿no? Es llevar las voces de las personas que más están sufriendo, que son los desempleados, llevarlos a la resonancia de la sociedad, ¿no? Cuando se habla de economía, y ya por ir acabando, bueno, el gobierno dice que estamos muy bien, que estamos saliendo de la crisis y tal. ¿Tú crees que estamos realmente, que hay una luz al final del túnel, o eso es simplemente macroeconomía? No lo sé, la verdad es que yo de economía sé poco. Lo que sí sé es que hay un nivel de sufrimiento extraordinario porque la gente ha descendido los niveles de vida extraordinariamente, hasta unos niveles alucinantes, ¿no? Hace unos días he oído que la mitad de ancianos han tenido que vivir de nuevo con sus hijos, con sus parientes y tal. Eso es tremendo, eso es lo que indica un empobrecimiento tan brutal, que con una estructura de ese empobrecimiento no hay luz, porque la luz sería si esas personas empobrecidas vieran que su vida estaba cambiando, y no se ve. Pues bien, que por qué las cosas pueden ser diferentes, es un libro de obligada lectura y un ejemplo que tenemos aquí con Manuela Carmena. Muchas gracias por estar con nosotros y suerte. Muchísimas gracias a vosotros.